símil, un comparativo que hace un compañero de junta directiva, interim manager desde hace muchos años, y él habla siempre de que los interim manager son como los Sherpas. No sé si conocéis, sabéis lo que son los Sherpas, ¿verdad? Los Sherpas son estas figuras en el Himalaya que ayudan a los escaladores a alcanzar la cumbre. Y él siempre dice que son como los Sherpas porque no son mejores escaladores que los demás. De hecho, en muchos casos probablemente podáis encontrar a un mejor escalador, pero lo que sí es cierto es que han subido muchísimas veces a la cumbre. Entonces, en este sentido, los escaladores sois los empresarios, las empresarias, y para alcanzar la cumbre, y esa cumbre pues puede ser la mejora de competitividad, internacionalizar la empresa, lanzar un nuevo producto, entrar en un nuevo mercado, pues nos deberíamos o nos podríamos hacer acompañar por un Sherpa. Bien, vamos a continuar. Hemos hablado de la oferta. Creo que estoy ocupando un sitio sobre... ¿no? Me voy, ahora mismo me voy. Vamos a continuar. Hemos estado con la parte de la oferta, con cuatro outsiders, con 4 interim managers, pero ahora nos toca el otro lado, la parte de la demanda. Los que nos van a contar si lo que se ha hablado hasta ahora es verdad. Vamos a ver si todo lo que se ha hablado ahora es verdad o nos han estado contando milongas. Para ello, la mesa va a estar moderada por Eduardo Estevez, que será quien presenta a todos y cada uno de los participantes. Y si me permitís, y me voy levantando, una breve reseña curricular de Eduardo. Eduardo Estevez, desde 1997, es director de empresa familiar de Castilla y León, asociación que agrupa las principales sagas empresariales de la comunidad autónoma, que agrupa empresas líderes de sus respectivos sectores, cuya facturación, y como dato global, equivale al 17% del PIB de Castilla y León y dan empleo al 7% de la población ocupada de vuestra comunidad autónoma. Pues, sin más, Eduardo, te cedo la palabra. Y a ti te cedo el sitio, discúlpame. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la introducción. Me corresponde el placer y la satisfacción de poder moderar esta mesa redonda, en la que tengo pues a 4 magníficos ejemplos de empresarios, de emprendedores, que en algún momento de su vida pues han optado por contratar los servicios de un interim manager. Antes de proceder a las preguntas, pues voy a presentarles brevemente. Tenemos aquí primero a Mario. Mario Esteban, su padre Javier no ha podido estar, pero seguro que lo vas a hacer igual o mejor que él. Mario, junto con su padre Javier, es propietario de Viveros El Pinar. Es una empresa importante en el sector de la agricultura. Están situados en Segovia. Es una empresa familiar dedicada a la agricultura desde hace más de 35 años. Han estado ligados al cultivo de la fresa desde sus inicios en España, siendo un vivero de reconocido prestigio y un referente en la búsqueda de nuevas variedades que cumplan las expectativas de los agricultores. Con más de 300 hectáreas de cultivo situadas en España y en Polonia, de 3 almacenes de procesado con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, además de todo lo necesario para poder procesar más de 3.500.000 plantas al día. En la actualidad y desde hace varios años compatibilizan el trabajo agrícola con la distribución y la promoción de nuevas variedades de fresa y frambuesa, siendo máster licenciatarios varios programas de obtención de berries líderes en el mundo. Mario, gracias por acompañarnos. Continúo con la presentación. A mi izquierda está César Rodríguez. César Rodríguez Gabilondo es el fundador y principal accionista y director general del grupo Machine Point, que muchos de vosotros seguro que conocéis. Fundada hace más de 10 años, Machine Point Maquinaria Usada es la mayor empresa europea de compraventa de maquinaria usada para las industrias de plástico, embalaje y alimentación y bebidas. Machine Point ha contado con servicios de interim management en dirección de IT y en la actualidad sigue apostando por estos profesionales como colaboradores cualificados en su actividad. A mi derecha tengo a Sebastián Arias. Sebastián Arias Tubalina, seguro que muchos lo conocéis.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y diplomado en Dirección Administrativa y Financiera y en Derecho Comunitario. Sebastián Arias cuenta con una trayectoria profesional superior a 30 años, durante los cuales ha asumido cargos de máxima responsabilidad en empresas españolas, como su empresa familiar Grupo Indal, de la que ha sido presidente y consejero delegado. También ha estado como miembro del Consejo de Iberaval durante muchos años. Sebastián Arias ha sido presidente de la Asociación de Empresa Familiar en su primera etapa, en los inicios de la asociación. Actualmente es el presidente de la Asociación Alentia Capital Alternativo y de la Fundación Indal. Es consejero también, consejero territorial de Mafre, y otras actividades que compagina con un nuevo cargo que le supone ser consejero independiente de otra empresa familiar salmantina como es Global Exchange. Y también Grupo Indal ha contratado en algún momento de su vida interim managers en alguna de sus actividades. Termino presentando a Tomás González, aquí a mi derecha al final. Tomás González es socio fundador y director general de la consultora Veratia, con sede en Madrid y actividad en España y América Latina. Tomás cuenta con más de 30 años de experiencia en marketing estratégico, comunicación corporativa y branding. Especialidad en la que estás considerado, Tomás, como uno de los referentes a nivel nacional. Pues todo exagerar. Me consta. Gran parte de su trabajo se orienta hacia la elaboración de estrategias y gestión de proyectos, y Veratia contrata también habitualmente interim managers tanto para gestionar la operativa como para la implantación de los proyectos que desarrolla. Muchas gracias a los cuatro por compartir estos momentos en esta jornada, y sin más voy a proceder a iniciar este debate, este coloquio con alguna pregunta. En primer lugar, a todos, y por orden, podemos empezar por Tomás. ¿En algún momento de vuestra trayectoria en la responsabilidad de vuestras empresas habéis contratado algún tipo de interim manager? Me gustaría saber qué razones os han hecho optar por esta alternativa y por qué confiasteis vuestras empresas a un directivo eventual, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a la Cátedra de Empresa Familiar y al resto de organizadores del evento. Bueno, de forma muy resumida respondo a la pregunta, ¿no? Hay dos formas de estar hoy en día en el ámbito de la consultoría. Y en la consultoría se puede estar en la consultoría del siglo XX o en la del siglo XXI. Para mí, ¿cuál es la consultoría del siglo XXI? Es la consultoría ejecutiva. Es decir, yo he estado muchos años, pues casi 30 años en el mundo de la consultoría estratégica, analizando, diagnosticando, elaborando estrategias y planificación, pero prácticamente en ninguna ocasión había sido posible implantarla y dejarla puesta en marcha en las empresas. En este sentido, hace unos años, de hecho cuando nació Veratia Estrategias Corporativas, que no es una empresa muy antigua, sino que tiene algo más de 2 años, lo que nos planteamos era cómo hacer para poder dejarle implantado el proyecto, la estrategia a los clientes. En ese momento surgió la figura de los interim manager. Fue todo un descubrimiento para nosotros, hasta el punto de que parte de nuestra estructura está compuesta por interim manager, otra parte no, pero en cualquier caso lo que siempre hacemos es implantar las estrategias con interim manager en la casa de nuestros clientes. Claro, esto es una ventaja enorme porque estamos hablando de profesionales expertos en el sector de nuestro cliente, es decir, le garantizamos calidad y eficacia y por lo tanto un retorno de esa inversión. Este es el motivo por el cual incorporamos la figura de los interim manager a la organización. Muy bien. Sebastián. Bueno, en mi caso, buenas tardes en primer lugar. En mi caso, las razones de la contratación del interim manager fue única y exclusivamente por una razón de urgencia, a un estado de absoluta necesidad. Os cuento un poco la fotografía de en qué situación estábamos para daros cuenta de que no teníamos otra alternativa.
Indal compró en el año 2003 una compañía francesa, una compañía extraordinariamente competitiva, extraordinariamente dinámica, muy innovadora, y aquello nos hizo ver que había unas posibilidades en el mercado francés increíbles de desarrollo. Y entonces empezamos a apostar por el mercado francés en un momento en el que el mercado nacional, en el mercado español, no estaba excesivamente boyante. Esto dio lugar a que adquiriéramos una red comercial propia. Esto dio lugar a que compráramos otras 2 empresas pequeñas de iluminación. Nosotros nos dedicamos al mundo de la iluminación pública. En aquella ocasión habíamos comprado la empresa francesa que era iluminación decorativa, iluminación pública decorativa. Compramos otras 2 pequeñas empresas de iluminación clásica o iluminación, digamos, histórica, que era muy complementaria al producto que nosotros teníamos. Creamos una nueva empresa para fabricación de postes, los postes donde se soportan las luminarias, y todo aquello dio lugar a una acogida por parte del mercado extraordinaria, pero también dio lugar a un auténtico caos organizativo. Nos dimos cuenta de que nos faltaba estructura, nos dimos cuenta que nos faltaba organización, sistema, método, RP, nos faltaba prácticamente de todo. Y estábamos en un caos. Teníamos una plantilla verdaderamente entusiasta, pero faltaba liderazgo y faltaba, en definitiva, alguien que pusiera orden en aquel caos, que por otra parte era un caos muy rentable, pero que aquello no se sostenía en el medio y largo plazo. La cuestión está en que de repente, cuando el caos estaba implantado, nuestro director general nos dice adiós, de un día para otro. Entonces, solo existían 2 opciones ante aquella situación. Una era mandar recursos desde España para sustituir al director general, lo cual no era fácil. Hemos escuchado antes que en las empresas familiares no sobran normalmente recursos, los recursos son justos, los directivos son los que hay y no es fácil desplazar a uno porque supone normalmente desvestir a un santo para vestir a otro. Y por otra parte, la contratación de un director general nuevo, la contratación de un nuevo líder, suponía iniciar un periodo primero de búsqueda, y luego en Francia, como también en España, normalmente cuando contratas a un directivo, normalmente a un directivo alto, tiene un plazo de gracia dentro de la compañía para poder salir normalmente, con lo cual estábamos ante un plazo seguro de 6 o 9 meses para la búsqueda de un nuevo director general. Conclusión, por aquel entonces se nos cruzó, oímos hablar por primera vez de los interim managers y en manos de un interim manager nos pusimos, y luego, si queréis, os cuento en qué consistió el tema y cómo resultó la aventura. Muy bien. O sea, en definitiva, razones de urgencia. Nos has dejado como en las películas, continuará. Pues continuamos con el caso de César. Si nos puedes resumir qué razones hicieron que confiaras en un interim manager en tu caso, César. Bueno, nuestra situación fue un poco fruto de la casualidad, del azar, que de repente se puso en contacto con nosotros Unilever, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la compraventa de maquinaria industrial de segunda mano, y Unilever nos contacta para que les propongamos la gestión de todos los activos que ellos van a tener en desuso, o que van a empezar a desusar, de 250 fábricas en todo el mundo, ¿no? Y aquello pues era una monstruosidad, con una empresa tan grande como Unilever, y bueno, pues en un principio yo enseguida me di cuenta que para poder acometer ese proyecto, pues que necesitaba hacer una herramienta informática nueva para crearla al servicio de Unilever, y había que crear una herramienta que tuviese una serie de usuarios, pero en la que en cada fábrica de cada país los distintos responsables pudieran ir anunciando qué maquinaria se va a ir sustituyendo. Había que preparar primero un sistema interno para que las máquinas primero se pudieran reaprovechar
internamente. Posteriormente, aquellas máquinas, después de un periodo pactado con ellos, que no se hubieran podido reaprovechar, había que sacarlas al mercado, las teníamos que comercializar y vender. Y, en último lugar, había que montar un portal de subastas para que esas máquinas que no se habían vendido se vendieran al mejor postor. Y, por último, había que gestionar la liquidación y chatarreo de aquellas máquinas que ni siquiera en subastas se podían vender, ¿no? O sea, era de repente una herramienta que no teníamos y entonces me surgió la necesidad de decir, ¿y cómo creo esto? Porque fueron ellos realmente los que nos llamaron desde Francia y que sí, que por favor, que nos interesaría muchísimo, que meteros. Y ahí es cuando me di cuenta, dije, bueno, pues me pasa como a todas las empresas pequeñas, que tenemos un equipo directivo justito y en concreto pues no teníamos dirección técnica, o alguien de la capacidad para dirigir un proyecto de IT de esa envergadura, ¿no? Y ahí, bueno, pues surgió la necesidad y después a quién busco. Y en ese caso, pues yo conocía a Emilio desde hacía mucho tiempo. Digamos, ahí te diría que una de las razones era la confianza que él me inspiraba, porque también he de decir que en el pasado tuve otra experiencia, intenté en otro momento de la historia de la empresa, una experiencia de contratación de un interim manager que me recomendó un empleado, un compañero de la empresa, que resultó ser una labor de espionaje para luego montar una empresa de la competencia. Por eso el tema de la confianza era absoluto a la hora de decir, bueno, si voy a montar esto no voy a meter aquí a otro bucanero, voy a meter a alguien honesto, alguien en el que realmente pueda confiar, ¿no? Y yo creo que fue esa confianza también en decir, bueno, después de hacer este gran proyecto yo no quiero, por ahora hasta que no nos vaya mejor, no me puedo permitir un director técnico, con lo cual, pues una vez que acabemos el proyecto, yo pacto con Emilio su salida y la estructura de la empresa no ha variado. Entonces son todas esas, la falta de director técnico, la oportunidad evidentemente de Unilever, la necesidad de crear ese proyecto que para el que nosotros no teníamos experiencia y la confianza. Esas es, yo creo, realmente las razones principales. Bueno, pues, muchas gracias. En vuestro caso, Mario, en el vivero, ¿por qué optaste por esta opción del interim management? Por ser simples, teníamos un problema y necesitábamos dar una solución, ¿no? Somos una empresa muy pequeñita, tenemos una muy fuerte estructura agraria y trabajamos muy bien en el campo, pero sí que es verdad que con el crecimiento a lo largo de los años llegamos a un momento en el que diversificamos mucho, seguíamos manteniendo una buena estructura en el campo, pero con muchas lagunas administrativas, ¿no? Hablabais del tema de los directivos y en nuestra empresa los directivos eran los que estaban ahí, o sea, era mi padre y yo y se acabó, ¿no? La estructura administrativa era esa. Entonces la necesidad, la urgencia nos hizo buscar este sistema. Sí que es verdad que tratamos de contratar gente por el método tradicional, no nos salió muy bien y finalmente también un poco a la desesperada pues encontramos el sistema. Somos muy jóvenes, llevamos solo 5 o 6 meses usando la herramienta, entonces no sé hasta qué punto, no podemos decir todavía que nos ha funcionado al 100%, pero sí que es verdad que creemos en el sistema. Muy bien, pues ahora hacemos al revés, empezamos el siguiente turno de preguntas también por ti, Mario. Me llama la atención que esta herramienta no solo está a disponibilidad de las empresas grandes, sino que en un caso como el vuestro, una empresa pequeña, una empresa del mundo rural, habéis optado por esta solución como empresa pequeña. En el caso del mundo rural, ¿qué pensáis que en general puede aportar una herramienta como esta, una solución de interim manager en general a la industria rural? Al final las empresas agrícolas como la nuestra parten de la agricultura, ¿no? Y normalmente todos tenemos un agricultor. Empezamos con un agricultor. Entonces
el inicio es sencillo. Mientras la cosa se basa en producir algo y venderlo a pequeña escala, nuestro problema llegó en el momento en el momento que industrializas o que empiezas a procesar algo de lo que haces, ¿no? La estructura cambia y necesitas herramientas herramientas más profesionales, ¿no? Yo pienso que para el sector agrícola es una herramienta muy útil, sobre todo para las empresas como la nuestra que están en el momento de dar el paso a la profesionalización, ¿no? Al hacer pasar de ser un simple agricultor a ser una empresa, ¿no? Es un poco lo que yo veo. También creo que nosotros tenemos el componente además de la empresa familiar, ¿no? Y en las empresas familiares creo que lo tenemos todo para el sistema. Entonces y también es muy típico de las empresas agrarias, ¿no? Que al final la cosa queda muy en casa, pero cuando la casa no puede manejar la empresa, necesita herramientas, y las herramientas son profesionalización, y el interim management da esa profesionalización rápido, porque además las empresas agrícolas normalmente necesitan las cosas rápidas, porque estamos acostumbrados a producir cosas que tienen una vida útil muy pequeña, y entonces necesitamos siempre esa urgencia, ¿no? Lo extrapolamos a todos los ámbitos. Ese es un buen mensaje, Mario, ¿no? La aportación de esta herramienta a nivel de profesionalización a las empresas familiares pequeñas, yo creo que es un tema que hay que comentar como valor, y también lo que has apuntado de la rapidez, un poco derivado de la especialización de este tipo de tareas, yo creo que también conviene subrayarlo. Bueno, a mis lados tenemos dos empresarios que están muy vinculados a la industria. Son de algún modo dos empresas vinculadas a la industria y a la internacionalización. Ahora que está tan de moda hablar de internacionalización, César, Sebastián, ¿nos podéis decir vuestra experiencia sobre si en concreto el interim management os ayudó en vuestro caso al tema internacional, bien vía exportación o bien vía implantación? Bueno, en mi caso concreto yo diría que no. O sea, siento discrepar con eso, pero ¿por qué? Porque yo, si algo sabía era eso, era internacionalizar empresas, lo había hecho toda mi vida, dentro del grupo Jagenberg, luego en la empresa Lemo en Alemania, en Saeta con Sebastián, y mi propia empresa Machine Point, que estamos ya con oficinas en más de 15 países y presentes a través de agentes con los que colaboramos muy frecuentemente, pues en más de 80 países, ¿no? Entonces, yo sé internacionalizar, yo no he necesitado interim management para eso, pero eso no quita que crea firmemente que una empresa local, para exportar, para salir al exterior, debe contratar el profesional más experto que pueda. O sea, es valor puro el que te va a aportar, y el que lo ha hecho varias veces ya sabe con lo que se va a encontrar, y creo que es absolutamente necesario. O sea, aunque yo no lo haya necesitado, yo creo que si dejase algún día mi empresa, pues yo sería un excelente interim manager para internacionalizar otras empresas. Pues tomar nota, ¿eh? Muy bien, César, gracias por tu aportación sincera. Y en el caso de Indal, Sebastián, ¿os ayudó en vuestro caso? En nuestro caso, no exactamente nos ayudó a la internacionalización, puesto que la internacionalización estaba hecha. Pero lo que sí que es cierto es que más o menos una empresa española sabe manejarse mucho mejor, conoce la cultura de su país y sabe manejarse mucho mejor dentro de lo que es su entorno. Sin embargo, cuando tienes que salir fuera, cuando tienes que acudir a un director general o a un CEO o a un alto ejecutivo en un país extraño, y Francia es un país realmente complicado, realmente difícil, muy distinto al nuestro, con una cultura muy diferente a la nuestra, en muchos aspectos y sobre todo en el mundo empresarial, lo cierto y verdad es que nos resultó extraordinariamente útil la figura. Necesitábamos un francés, no necesitábamos un español, necesitábamos un francés. Necesitábamos un francés con urgencia, y la verdad es que el hecho de
desde el momento en el que se produce la necesidad hasta poder ver perfiles, que yo creo que solo vimos uno, hasta poder ver el perfil del candidato, no sé si pasaron 3 o 4 días. O sea, sinceramente la reacción por parte de la empresa de Interim Management fue fantástica, fue fantástica, y por lo tanto, en ese aspecto nos ayudaron a encontrar lo que necesitábamos, además fuera de nuestro entorno, es decir, en un país, como digo, en Francia, y además tampoco nuestra empresa estaba ubicada en París, o sea, tampoco era un sitio donde pudiéramos pensar que hubiera haber muchos candidatos, sino que los candidatos serían contados con los dedos de una mano, puesto que necesitábamos a alguien de un perfil muy elevado y necesitábamos a alguien muy rápido y necesitábamos a alguien que estuviera en disponibilidad inmediata. Y todos estos requisitos se cumplieron hasta el punto de que incluso el manager en cuestión era vecino de la ciudad en la que estábamos, no era vecino de la misma ciudad, era vecino de una ciudad al lado de la que nosotros estábamos, con lo cual no tuvimos ni que hacer frente a gastos de desplazamientos ni nada por el estilo. O sea que en ese aspecto nos ayudó terriblemente a dar un salto dentro de un entorno que no era el nuestro habitual. Muy bien. Muchas gracias. En el caso de Tomás, lo que me llama la atención es cómo en una empresa de servicios el cliente se toma que el que presta el servicio no sea Tomás, sino que sea un interim manager al que no conoce, ¿no? ¿Tuvisteis algún tipo de reticencias con los clientes con este tema? Bueno, pues toca explicarlo, evidentemente, ¿no? Explicarlo y en profundidad. En cualquier caso, es muy variada la prestación de servicios. Por una parte tenemos el servicio prestado por un interim manager ad hoc para un proyecto concreto, y por otra parte tenemos a nuestros interim manager en propia estructura. Es decir, la fórmula de nuestra consultora es esta. Tenemos interim manager de cabecera en determinados ámbitos. Por ejemplo, me ha precedido en esta silla Alberto Quintanilla, nuestro interim manager en ámbito económico-financiero, ¿no? Ya sea él o ya sea nuestra propia organización, buscamos interim manager específicos para cada proyecto. Me gustaría, ya que has sacado el tema de la internacionalización, que es extremadamente compleja y todos los que están aquí y han pasado por ello lo saben, la figura del interim manager es especialmente valiosa para la internacionalización o para proyectos de exportación, ¿no? Porque aunque solo sea, es decir, cuando formamos los consorcios en origen, hay que gestionar el consorcio en destino, buscar el socio local. Todo eso es de una enorme complejidad. La localización de un interim manager local en destino es de un valor incalculable. La seguridad que le da eso a nuestros clientes y a nosotros, no te quiero ni contar, es enorme. Entonces, la figura del interim manager es el gran descubrimiento que está por descubrir. Muy importante es dar con una empresa que sepa hacer una buena selección de interim manager. Yo, la verdad que solo tengo experiencia con una, que es Punto Interim Management, ¿no? Pero es que estoy enormemente satisfecho, porque cuando les describo el briefing de un perfil, lo satisfacen al 100%, y si hay el más mínimo problema, es sustituido de inmediato e incorporado a la estructura del proyecto. Entonces, los clientes se extrañan, sí, porque no conocen, pero cuando les planteas que no les vas a dar soluciones y a marcharte, sino que les vas a dar soluciones y a implantárselas y dejarlas en marcha, y además el directivo itinerante se va, pues la acogida es del 100%. O sea, mi experiencia en el mundo del interim management es muy buena, muy buena. Estupendo, muchas gracias, Tomás. Yo no sé, ¿tenemos tiempo para preguntas? ¿O sí? ¿Por una pregunta? ¿Alguien del público que quiera preguntar algo a nuestros invitados? A ver si lo van a hacer muy difícil. No, pues os voy a preguntar yo la última, que me la ha transmitido esta mañana un socio de nuestra asociación de empresas familiares. Eduardo, pregúntales si esto es caro. No os la voy a hacer así, porque me parece un poco brusco. Ya sabéis que los empresarios siempre, pues el tema económico es de lo primero que preguntan. Pero si os lo voy a hacer, os voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Os ha merecido la pena el precio pagado por el servicio recibido?
si me toca empezar, sí. Fundamentalmente a mis clientes les ha merecido la pena pagar el interim manager que hemos implantado en su empresa. Sí, la satisfacción es muy elevada. Piensa que estos profesionales tienen muchísima experiencia y además tienen un bagaje de éxito, porque si no, al menos la empresa con la que yo trabajo no los incorpora a la estructura y no los oferta como interim manager. Entonces, claro, es una garantía, es contratar experiencia y experiencia de éxito, además. En el caso vuestro de Indal, Sebastián. En el caso nuestro, yo reconozco que las tarifas efectivamente eran elevadas, pero como son elevadas las tarifas de un alto directivo en Francia y del perfil del contratado. O sea, que en ese aspecto yo creo que fue un negocio perfecto para ambas partes, en todos los sentidos. César, ¿comentas algo en el caso de Matching Point? A mí no me pareció claro, pero bueno, tal vez porque hicimos un encaje bastante inteligente en cuanto a lo que era la dirección técnica que necesitábamos, ¿no? O sea, yo contraté valor puro, no productividad. O sea, no contraté quédate aquí y ponte a hacerlo tú, que tal vez ese sea más el perfil del interim manager, sino que yo tenía un equipo productivo de IT, potente, experimentado, que Emilio conoció y comprobó y se sintió muy a gusto, de decir, no te preocupes que yo les puedo dirigir y con una reunión de media hora, máximo una hora diarias, pues teníamos la dirección. Entonces, al acortar mucho el empleo de su tiempo, pues a mí me resultó muy económico. Muy buena aportación. En el caso vuestro en el vivero, Mario, Bueno, ¿satisfechos? Satisfechos, sí, por el momento satisfechos. Realmente el coste creo que no es tan importante porque empezamos a trabajar el día 1 y creo que para empresas como la nuestra es muy importante, ¿no? Entonces, empezar a trabajar desde el día 1 y el día 1 empezar a tener soluciones y empezar a ser productivos es muy importante. El coste, no, al final, no, para nosotros creo que no es tan alto comparado con una contratación tradicional al uso, ¿no? Creo que no lo es tanto. Muy bien, pues tendríamos muchas más preguntas seguro, pero yo creo que son horas de ir cerrando por lo menos la mesa que me toca moderar. Y sin más, agradeciendo a nuestros 4 ponentes, Mario, César, Sebastián y Tomás, por vuestra generosidad en contarnos vuestra experiencia, pues cerramos esta mesa y damos paso a la clausura. Yo creo que toca ya la clausura, ¿no, Miguel? Bueno, pues mientras vamos haciendo el último cambio, yo simplemente gracias Eduardo, Mario, César, Sebastián, Tomás, gracias por transmitirnos, yo creo que fundamentalmente, si me permitís también, 2 buenas noticias que hemos recibido. La primera va para los empresarios, están contentos, la segunda va para los interims, podéis subir los honorarios.